Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mujeres Sin Filtro, el programa de la franja de opinión del canal Univalle TV que busca posicionarnos a las mujeres en los distintos temas de actualidad. Yo soy María Inés Narváez y me complace tenerlos hoy aquí para tratar un tema interesante y son los derechos fundamentales de las personas transgénero. Lo más importante es que ustedes tienen voz en nuestras redes sociales, por eso los invitamos a que participen y nos escriban a través del @canal Univalle TV, porque sus opiniones importan y son importantes para enriquecer el debate que aquí día a día estamos planteando. Bienvenidos. Las personas transgénero han sido históricamente víctimas de discriminación en muchos ámbitos de su vida privada. Por eso es que en este espacio de encuentro y reflexión vamos a denotar sobre aspectos fundamentales para su protección y garantía de esos derechos fundamentales vulnerados en ese grupo poblacional. De suerte que estos derechos deben ser tipificados como derechos sociales fundamentales en donde el Estado y los privados deben desplegar acciones interesantes para poder reconocer su identidad y, por supuesto, proteger su dignidad. Pero antes de entrar en materia, vamos a mostrarles el informe de contexto, como siempre. Ahí lo tienen. En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido una cuantiosa información sobre criminalización, violencia, prejuicio y discriminación basadas en la orientación sexual, la expresión de género y las características sexuales, que impiden el ejercicio del derecho a la identidad, a la justicia, salud y educación. En el campo del derecho, se aprecian importantes avances en cuanto a la universalidad de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad sexual. En Colombia, apenas se ha hecho mención especial de las personas transgénero, a las cuales se les enmarca sin mayor distinción en la comunidad. En este sentido, el Estado tiene el deber de promover, respetar y garantizar las prerrogativas de esta índole, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No obstante, y pese a la existencia de estas prerrogativas y del derecho a la identidad de todas las personas, la construcción sociocultural que ha sido impuesta en relación con los modelos o las maneras de ser hombre y mujer ha obstruido avances de importancia en materia de derechos para las personas con una identidad de género no normativa. Asimismo, ha generado diferentes episodios de violencia y discriminación, que van desde la falta de reconocimiento como personas sujetos de derechos, de procuración y administración de justicia, hasta crímenes de odio. Es por ello que, a partir de la lucha feminista, se han retomado diferentes conceptos para hablar teóricamente sobre lo trans y una nueva interpretación sobre el concepto de identidad de género. Hoy, en Mujeres Sin Filtro, derechos fundamentales de las personas transgénero. Agradecemos como siempre a nuestro equipo de producción por ese informe de contexto claro, conciso y un abrebocas propicio para hacer una interesante reflexión de nuestro tema del día, los derechos fundamentales de las personas transgénero. Y como siempre tenemos un panel de invitadas expertas en el tema que procedo a presentar y que me honra tenerlas aquí en este espacio de encuentro en Mujeres Sin Filtro. Le damos la cordial bienvenida a Luz Ángela Ocampo. Ella es socióloga de la Universidad del Valle y está cursando actualmente maestría en Justicia Social y Construcción de Paz, defensora de derechos humanos y feminista. Profesora Luz Ángela, bienvenida a Mujeres Sin Filtro. ¿Qué tal está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Encantada, profesora. Y cerramos el broche de oro con Georgia Otero Ordóñez. Es una mujer trans, hace parte del equipo de trabajo de Santa María Fundación como investigadora de violación de derechos humanos para mujeres trans, 35 años, y es víctima de conflicto armado. Georgia, un placer tenerla aquí en Mujeres Sin Filtro. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Pues bienvenida, Georgia, y a la profesora Luz Ángela. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y son los derechos fundamentales de las personas transgénero. Lo veíamos
en el informe de contexto y es claro y es evidente esa vulneración histórica a que han sido sometidas estas personas transgénero y por supuesto, lo ha dicho la misma Corte Constitucional y muchos tratadistas, es un grupo poblacional que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por esa vulneración flagrante a sus derechos humanos. Pero antes de entrar en materia, muy seguramente vamos a desarrollar en el transcurso del programa todos esos tópicos interesantes para poder llegar a una interesante reflexión. Pero es importante conocer de primera mano una primera diferenciación en dos conceptos fundamentales. ¿Qué significa la orientación sexual y la identidad de género? Todos los tenemos, algunos sí, algunos no. ¿Cuál es la diferencia crucial? Profesora Luz Ángela, empiezo con usted, la escuchamos. Bueno, esta es una diferencia que se ha señalado muy relevante en el marco jurídico internacional de los derechos humanos. La identidad de género tiene que ver con la forma en cómo las personas, los seres humanos se reconocen y se sienten y se identifican a sí mismos. Es el ejercicio de autorreconocimiento frente al género que viven, que vivencian, independientemente de que esto coincida o no con el sexo que le fue asignada a la persona al momento de nacer, que además es un sexo que es asignado de manera arbitraria, es decir, en el momento en el que nacemos, de acuerdo a la apariencia de la genitalidad que tenemos, se nos es asignado, en el caso de las personas que nacen con vulva, útero y ovarios, se les asigna el sexo femenino. Y las personas que nacen con una genitalidad visiblemente con pene, testículos, se les identifica con el sexo masculino. Entonces, la orientación sexual tiene que ver ya es con el gusto, la atracción, el deseo y la expresión que tenemos en relación con la vivencia sexual. Entonces, la orientación sexual tiene que ver con la atracción que sentimos sexual, emocional, romántica por personas del mismo sexo, de otro sexo. Entonces la orientación sexual en este caso tiene unas variaciones que identificamos como heterosexual, que es cuando sentimos atracción por personas de diferente sexo, bisexual, cuando se siente atracción por personas de los dos sexos que han sido asignados, gay, la persona del mismo sexo, lo mismo que lesbiana. Pero también existen otras variaciones que son menos reconocidas, como pansexual, solo sexual, asexual. Entonces esta es una distinción fundamental. Orientación sexual tiene que ver con los gustos, con el deseo, con la atracción sexual, emocional y romántica frente a las otras personas. Y la identidad de género tiene que ver con la forma en cómo nos sentimos y cómo nos identificamos, ¿sí?, independientemente de la asignación sexual que se nos ha impuesto al nacer. Clarísimo, profesor, esa diferenciación. Quiero darle paso a Georgia. ¿Cómo podemos complementar, si a bien lo tiene, esta comparación entre estos dos conceptos? Georgia. Vale, bueno, cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a las personas, cómo se identifican, cómo me nombro frente a la sociedad y a las otras personas. También podemos encontrar a las personas no binarias o queers que igual nos encasillan, las mujeres trans, que nos identificamos como mujeres trans. No tenemos que ser mujeres cisgéneros, igual los hombres trans no tienen que ser hombres cisgénero, sino la diferenciación. Y pues ya la orientación sexual ya la tomamos el tema con quién tenemos nuestras relaciones afectivas, nuestra atracción, con quién podemos tener sexo. Aunque nuestra conducta sexual tampoco es que marque nuestra identidad de género, ¿no? Entonces tenemos que hacer diferencia en ese sentido. Cómo nos emparejamos y con quién podemos sentir atracción, independientemente de con quién, las relaciones esporádicas que podamos tener, o sea, un sexo casual, tampoco demarca cuál es mi orientación sexual o mi identidad de género. Georgia, ¿sabe? Hay un aspecto interesante que quiero tocar antes de irme al corte, y es que la Corte Constitucional ha flexibilizado su postura frente a esa protección de los derechos fundamentales. Fíjese que en 65 oportunidades o más
se ha destacado jurisprudencia interesante frente a esta protección de esos derechos fundamentales vulnerados de las personas trans. Refiero antes del corte una jurisprudencia interesante, es una sentencia, la 447 del 2019, donde la Corte plantea que las personas construyen su identidad de género a lo largo de su vida. Es decir, en una etapa de su vida pueden tener una identidad de alguna manera, 10 años después, por ejemplo, pueden tener de otra. Quisiéramos mirar de qué depende esa formación de esa identidad a lo largo de la vida y no, como lo dice la Corte, de una manera súbita. Vamos a un corte, regresamos en breve, no se muevan aquí, en Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos de nuevo en Mujeres sin Filtro, hoy hablando de un tema interesante como de costumbre, los derechos fundamentales de las personas trans. Antes del corte dejamos una pregunta en punta que quisiera desarrollar en este bloque con nuestras invitadas especiales, y es que la misma Corte Constitucional ha definido que la identidad de género se adquiere a lo largo de la vida y no de manera súbita. Georgia, ¿es posible que tengamos una identidad de género, o diga usted, en la primera infancia y que años después dicha identidad de género pueda ser modificada por nosotros mismos? ¿Qué opina, Georgia? Vale, mira, en ese sentido, los seres humanos somos personas que estamos en tránsito constante, ¿no? Pero, digamos, hablando del tema transgénero de nosotras, las personas trans, la sociedad influye mucho en eso, porque hay muchos estereotipos, hay también mucha discriminación, estigma y desconocimiento frente al tema, lo cual trae que muchas personas sintamos miedo, temor de expresar cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, por las retaliaciones o las consecuencias que eso pueda traer. Esto ya, digamos, en un contexto de que muchas hemos sido apartadas del hogar, de esa familia consanguínea, y tenemos que construir una familia social durante nuestro tránsito. Entonces no hay un protocolo, no hay un tiempo, no hay un momento para decir me identifico, cómo me identifico, no. El tránsito se va dando durante la vida. Igual somos cambiantes, ¿no? Solo podemos un ejemplo, muchas mujeres cisgénero que tengo los senos muy grandes, me lo va a más pequeños, los tengo muy pequeños, me lo va a agrandar, el gordito, cualquier cosa, el color de cabello, es un tránsito constante. Pero no es que se nos ocurrió ser personas trans o mujeres trans durante la vida, no. Es algo que sentimos, pero es muy violento al reconocernos, porque la sociedad no te garantiza, el Estado no te garantiza tus derechos y tu protección y seguridad. Por eso es que, digamos, las estadísticas de la, ¿cómo se dice? Donde las mujeres trans, más que todo hasta los 35 años, como esa, mueren, o sea, la expectativa de vida es hasta los 35. Entonces, eso hace que el tránsito sea más difícil, el reconocernos sea más difícil, porque no hay ninguna garantía. Georgia, tocaste un punto interesante. Estabas hablando seguramente del promedio de vida de las personas transgénero. Y sí, fíjese que hay un estudio de la Defensoría del Pueblo que plantea que la edad promedio de las personas transgénero es de los 33 años y que muy pocas muertes se deben a causas naturales, pero ya lo vamos a ver más adelante. Quisiera trasladarle la pregunta a la profesora Luz Ángela en lo que tiene que ver, para que reflexionemos un poco sobre esa identidad de género que no se adquiere de manera súbita, como lo dice la Corte Constitucional, sino a lo largo de la vida, para ahora sí adentrarnos a cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados hacia la generación trans. Profesora, la escuchamos. Bueno, es muy importante resaltar el hecho de que el género es un estado que siempre está en permanente transformación, definición, autodefinición, redefinición. Es decir, el género no es algo que sea innato o que se dé por las condiciones de nacimiento. Por eso, cuando explicaba ahorita bien Georgie que la identidad de género no necesariamente es cis, es decir, cuando se dice que una persona es cisgénero es porque esa persona se identifica con esa asignación de sexo que se le dio cuando nació. Entonces, por ejemplo, una mujer es cisgénero cuando, además de haber nacido con vulva, ovarios y útero y se le asignó el sexo femenino, además ella en su identidad de género se autodefine como mujer. Se
se significa a sí misma como mujer. Sin embargo, esto puede cambiar, ¿sí? Hay identidades de género que son trans, mujeres trans, hombres trans, personas trans, pero también hay una identidad de género que es no binaria, y es cuando la persona no se identifica ni como hombre ni como mujer de manera permanente. Esto no es definitivo, no quiere decir que porque en un momento determinado de mi vida yo me identifique como mujer y me reconozca como tal, esto vaya a permanecer así de manera constante hasta el final de la vida. Esto transita y se moviliza de acuerdo a las experiencias de vida, a las nuevas vivencias que vayamos teniendo, incluso también condiciones de vida que se hayan tenido previas, y todo esto va a formar unas condiciones a partir de las cuales las personas podemos seguir resignificando. Nos pasa lo mismo con las prácticas sexuales, para poner un ejemplo en el ámbito de la sexualidad. Lo explicaba también Georgie, las prácticas sexuales no definen la identidad, y eso es cierto. Eventualmente una mujer puede tener relaciones sexuales con otra mujer y esto no la hace una mujer lesbiana. Eso lo vemos, por ejemplo, también de manera un poco más ejemplificada en el ámbito carcelario. Pero a lo que voy es que así como cambian las prácticas, es decir, como en un momento determinado de nuestras vidas nos podemos sentir más a gusto con ciertas prácticas sexuales, puede que esto cambie. Y eso mismo pasa con el género. Entonces podemos sentirnos cómodas o cómodos o cómodes en un momento de nuestra vida con una identidad específica, pero esto definitivamente se puede transformar constantemente y transitar hacia diferentes estadios a través de la existencia. Profesora Luz Ángela, ya tenemos claro la diferenciación entre orientación sexual, identidad de género, y por supuesto que esa identidad de género se adquiere a lo largo de la vida bajo los tópicos y vectores que ustedes acaban de mencionar. Adentrémonos un poco en los derechos fundamentales, profesora. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales propios de las personas transgénero y cuáles, a su juicio, son los más vulnerados actualmente? Bueno, primero hay que resaltar que los derechos de las personas trans son derechos humanos. Y esa es, digamos, como que la primera dificultad, porque hay unas grandes barreras para reconocer que los derechos de las personas trans son derechos humanos, y allí hay un antecedente muy importante que es con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que fíjense que viene desde 1749 con la Revolución Francesa. Luego viene en el siglo XX una gran avance en materia jurídica de derechos humanos, y sin embargo se hizo necesario en la década del 90 que se establecieran como tal derechos de la población LGTBIQ+, una de las formas de plantearlo. Sin embargo, ya entrados los 2000, con los principios de Yokio Garca, pues se logra afianzar mucho más cuáles son los derechos de la población amplia LGTBIQ+, y de manera específica se ha desarrollado jurisprudencia frente a los derechos de la población trans. En términos gruesos, los derechos a los que se da prevalencia en la jurisprudencia colombiana y en la normatividad colombiana enmarcada en la normatividad internacional tiene que ver con el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y a la no discriminación. Pero recordemos que son principios fundamentales, constitucionales, el derecho de la dignidad, de la autonomía y de la no discriminación. Y paradójicamente son al mismo tiempo los derechos más vulnerados de las personas trans, los cuales están relacionados con unas prácticas culturales en donde se ha normalizado no solamente la discriminación en razón de la identidad de género o de las orientaciones sexuales de las personas, en este caso de la identidad de género, sino que además esas prácticas culturales muchas veces derivan en actitudes y en acciones que son violentas, y por eso existe lo que conocemos como crímenes de odio o como violencia por prejuicio. Y estas violencias además se han trasladado no solamente al ámbito cultural en términos generales, sino también al ámbito institucional.
Y eso ha generado que se den múltiples violaciones y vulneraciones de los derechos humanos a las personas trans que impiden que puedan acceder a derechos fundamentales, a derechos sociales, a derechos políticos, a derechos que todas las otras personas se presupone que pueden acceder, pero que las personas trans tienen múltiples barreras y muchas más dificultades para poder acceder a un ejercicio pleno de derechos fundamentales constitucionales y de los derechos humanos. Fíjese, profesora Luz Ángela, que usted lo acaba de decir, unos derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, a la identidad sexual, derechos que si bien han sido reconocidos por la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional, la Corte Constitucional de nuestro país, pues también tiene rango constitucional. El artículo 13 menciona la prohibición a cualquier tipo de discriminación. Pero Georgia, desde su perspectiva, a su juicio, ¿cuáles han sido esos derechos propiamente vulnerados y cómo ha sido su experiencia de ser positivo esto? Mira, yo te puedo hablar de que todos los derechos hacia nosotras las personas trans, y voy a hablar de mis pares, han sido vulnerados históricamente. Pero uno de los derechos que se nos ha quitado es totalmente el derecho a la vida, el derecho a la identidad. Y ahora puedo hablar que se está generando lo que dice, he escuchado mucho la palabra genocidio, pero yo lo diría un identicidio, porque están exterminando nuestras identidades trans. La verdad, el nivel de impunidad da muestra de que Colombia se supone que es un país garante de derechos, pero no los garantiza, y menos para la población que no está en ese marco heteronormativo, que no está como hombre cisgénero, mujer cisgénero. Entonces, no es posible que tengamos que acceder a 80.000 herramientas para exigibilidad de derecho a presión, tutela, denuncias y todo, para que nos garantice la ciudadanía plena. El poder habitar el espacio, el territorio, el poder decir cómo me identifico, cómo me siento, sin tener temor. Entonces, va más allá, digamos, de decir cuál se me violenta más y cuál no, sino es que no hay garantía de ninguno. El hecho de que estamos hablando que somos un país democrático con una constitución y que las personas trans no somos tratadas como personas de primera categoría, ciudadanas de primera categoría, sino de último. Porque, como decía mi compañera, la población LGTBI se ha ido reconociendo derechos, ¿no? Pero después del 2000 es que hemos tenido que la lucha trans, las organizaciones y los liderazgos trans han tenido que guerreársela dentro del mismo movimiento, desde la misma sigla LGTBI, para poder que garanticen derechos que de verdad nos sirvan, que de verdad nos sintamos recogidas, nos sintamos protegidas, que sean útiles para nosotras. Porque está primero la vida antes de todo. Y si el derecho a la vida para las mujeres trans se ha violentado tanto, entonces si no podemos vivir y si nos van a matar, entonces ¿qué derechos vamos a disfrutar más adelante? Georgia, se efectuó una radiografía interesante sobre la vulneración de los derechos humanos por parte de las personas trans. Vámonos a un corte, los invitamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos sí quisiéramos conocer un poco la experiencia, Georgia, sobre la vulneración al derecho a la salud, para irnos adentrando ahora sí a unas estadísticas, unas cifras por parte de la Defensoría del Pueblo, donde arguyen lo que precisamente usted está mencionando, esa discriminación flagrante de este grupo minoritario, como son las personas trans, y cómo vamos a ir haciendo para poder construir esos derechos sociales fundamentales en este grupo poblacional. No se muevan, porque regresamos aquí en Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos de nuevo en Mujeres sin Filtro, hoy con un tema interesante, como de costumbre en nuestro programa, y son los derechos fundamentales de las personas transgénero. Antes del corte dejé una pregunta en punta para Georgia. Quisiéramos saber su experiencia frente al derecho vulnerado a la salud. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos alguna anécdota interesante que nos pueda reflexionar y enriquecer este debate que estamos planteando. Georgia. Vale, mira, en el transcurso de mi vida, el derecho a la salud ha sido uno de los más negados. Primero porque me reconocen como un cuerpo infeccioso, un cuerpo que no encaja en ese administrativo de salud, porque me han a veces mandado procedimientos
que no me los autorizan porque son para hombres y yo aparezco me acogí el decreto 1227, entonces aparezco como una mujer. No, la construcción de mi identidad de género ha sido desde tutela, desacatos y todo, porque no se me garantiza la construcción de identidad de género. Quisiéramos manifestar que las opiniones de nuestros televidentes son importantes para enriquecer el debate que aquí siempre estamos planteando. Por eso siempre los invitamos a que participen a través del @canal Univalle TV, y allí a propósito está el informe de los tweets. Quisiera darle paso al mismo para seguir reflexionando sobre el tema del día. Ahí está el informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Alma, ¿por qué @CancilleríaCol no garantiza los derechos de las personas trans en el exterior? Ponen barreras que me exponen a situaciones de discriminación y violencia en Colombia y en el exterior. Ramiro, las mujeres piden igualdad de género con los hombres, pero no aceptan que una mujer transgénero es una mujer. Pensando así, es por ello que los derechos de los hombres siempre estarán por encima de las mujeres. Canoli, sin el género, lo transgénero no existiría. Desde el feminismo, cuando los derechos de los trans se inscriben a la ley y son adoptados por instituciones, representan ideas que dañan la igualdad de las mujeres y dan autoridad a nociones expiradas de las diferencias entre los sexos. Zeus Cáceres. Aunque no es la nación latinoamericana más avanzada en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, transgénero e intersexuales, ha hecho progresos considerables en comparación con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. BOMS. Reclamamos la implementación plena de la Ley de Identidad de Género en todo el territorio nacional. Acceso real al derecho, a la salud integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto, a la propia identidad. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Todas las opiniones son importantes. Sin embargo, quiero rescatar un tuit en particular y darle paso a Georgia para que termine la idea y la concatenamos con esto que voy a mencionar. Hay un tuit interesante que dice: reclamamos la implementación plena de la Ley de Identidad de Género en todo el territorio nacional. Acceso real al derecho a la salud integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. Georgia, terminemos su idea, pero con este tuit se me viene algo a la mente y es muy interesante lo que usted acaba de mencionar. Hay un decreto que es el 1227 del 2015. Por lo menos hay una agilidad en los trámites administrativos. Entiendo que usted lo conoce y que por supuesto ha hecho uso de eso. Pero ¿acaso esto no ha sido suficiente para que usted pueda tener una efectividad en el derecho a la salud, Georgia? No ha sido suficiente porque he tenido profesionales de la salud que me han dicho que puedo tener senos, haber cambiado mi documento de identidad, pero biológicamente soy un hombre y me van a reconocer como tal. Desde ahí los procedimientos se me han negado porque aparezco en un sexo femenino, entonces el sistema no reconoce a mujeres con próstata o a hombres con útero, entonces no hay un código y no se te puede garantizar el servicio. De entrar de pronto por urgencias, por un dolor de cabeza, una migraña, lo primero que te envían es una prueba de VIH. Desde ahí como son cuerpos infecciosos, entonces desde ahí empieza la discriminación. He tenido médicos que me han mandado endocrinólogos para la construcción de mi identidad de género, donde me declaran conciencia y me dicen que no atienden mujeres trans. Entonces la barrera es constante y para poder acceder al derecho a la salud me ha tocado colocar tutelas, desacatos, acompañarme por el Ministerio Público y hasta el momento sigo todavía en la pelea para hacer, digamos, toda la construcción de mi identidad de género. Ha sido bastante revictimizante, he entrado en depresión y todo, pero el sistema de salud no nos reconoce como personas, digamos, como seres humanos, sino como que lo que no está dentro de esto normativo, esto administrativo, que es hombre y mujer, entonces no se lo garantizo y tienes que acceder, tener herramientas de accesibilidad de derecho para poder tener, aunque sea los medicamentos hormonales. Que ahora hay un gran dilema porque las farmacias, las EPS dicen que no hay hormonas y entonces nos mandan los medicamentos y ahora la mayoría de mujeres trans no estamos recibiendo el tratamiento porque dicen que no hay y que el INVIMA no dice que ese medicamento sea para personas trans.
Entonces, una negativa total. Es un panorama desalentador, profesora Luz Ángela. Tenemos un decreto 1227 del 2015 donde se supone que permite agilizar los trámites para el cambio en documentos públicos, registros notariales. Tenemos una amplia jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional donde ampara y protege estos derechos humanos y fundamentales para las personas transgénero, pero aún así, pese a que la misma Corte en sentencias ha exhortado al Congreso de la República para que reglamente, implemente o expida una ley de equidad para este grupo poblacional, aún sigue la desidia. ¿Cuál es la razón para esto, profesora? Bueno, hay múltiples explicaciones que nos permiten entender esta realidad jurídica y bueno, es que al mismo tiempo es una realidad social y cultural, económica y ambiental. Es decir, esto tiene que ver con una realidad mundial que tiene que ver con esto que desde la sociología y desde las ciencias políticas se conoce como el orden mundial, en donde hay unos mandatos de género y hay unas órdenes que tienen que ver precisamente con el género. Entonces, las existencias de las personas trans están por fuera de ese molde, de ese esquema. Incluso las existencias de las personas con prácticas sexuales diversas o con orientaciones sexuales diversas están por fuera, y esto por supuesto se traduce en que las barreras que en el marco jurídico encontramos están soportadas por una realidad que es social y cultural. Giorgi lo está planteando y es como bajo el derecho de discrecionalidad, por ejemplo, esto no se vuelve ley, o un profesional de la salud tiene derecho a decir yo no atiendo mujeres trans o no atiendo personas trans, y esto pues inevitablemente, pese a que se le está garantizando a esta persona un derecho como profesional de la salud, pues lo que está haciendo es vulnerar los derechos fundamentales de una ciudadana. Entonces hay múltiples complejidades. Además hay que resaltar otros elementos, y es que hay otros factores de discriminación que se acentúan y que limitan aún más el acceso a estos derechos. Y estos factores tienen que ver con la condición socioeconómica, por ejemplo. Solamente el hecho de acceder a los medicamentos que se requiere para todo el proceso de hormonización prácticamente se vuelve un lujo, se vuelve un privilegio al cual no todas las personas trans pueden acceder. Yo diría que la mayoría no pueden acceder. Entonces, allí hay una doble condición de vulneración que tiene que ver con la condición socioeconómica, pero también está la condición de raza, ¿sí? o las personas que están racializadas. Entonces, es mucho más difícil para una mujer trans, afro o indígena, afrodescendiente o indígena, que para una mujer trans blanco mestiza. Y existen otras múltiples condiciones, como las condiciones de discapacidad, como la condición etaria, en donde además del lado de la condición de género es común que se nos infantilice simplemente a las mujeres, pero más aún a las personas trans y personas que tienen identidades de género diversas o identidad de género no binaria, por ejemplo. Entonces existen múltiples factores que van a sostener estas discriminaciones en el marco incluso de lo jurídico y de lo institucional, y que en última se constituyen en vulneraciones de derecho, y por eso es que la jurisprudencia es muy rica, y esa jurisprudencia es rica porque hay un antecedente que es el derecho a la acción de tutela, pero la acción de tutela se interpone porque hay previamente una violación de los derechos, ¿sí? Entonces fíjate que el hecho de que haya que colocar una acción de tutela para acceder al derecho a la salud, para que sea pleno el derecho de la identidad, pues de lo que está hablando es que por un lado hay una Corte Constitucional que tiene por fortuna la apertura y la progresividad, ¿sí?, en términos de los principios fundamentales de los derechos humanos y de promulgar de acuerdo a este marco jurídico, pero también nos está hablando de una sociedad que sigue negando la existencia, que sigue negando el reconocimiento, que sigue negando el respeto de los derechos humanos de las personas que no están dentro de los mandatos de género, y de manera específica
contra las personas que tienen una expresión de género más clara, por ejemplo en el caso de las mujeres y de los hombres trans, que son personas que tienen una apariencia y unas expresiones de género que son claras frente a la manera como se sienten, y eso genera una cantidad de actitudes en el entorno social que son de rechazo, que son de no reconocimiento, que son de vulneración o violentas incluso, que terminan volviéndose todo esto un escenario muy inseguro para que estas personas vivan, transiten y habiten su identidad. Pues fíjese, profesora, que el panorama es totalmente preocupante y concateno con lo que usted acaba de decir. Un informe de la Defensoría del Pueblo plantea que en el 2018 servidores de la misma Defensoría acompañaron 71 casos relacionados con violencia y discriminación por identidad de género. De estas, la mitad fueron víctimas del conflicto armado, principalmente desplazamiento y amenazas, y el 75% de las atenciones fueron a mujeres transgénero, de las cuales el 25% están vinculadas al ejercicio de la prostitución y denunciaron ser víctimas de violencia por parte de la fuerza pública, y seguramente habrán muchas más cifras, pero como contraprestación a eso, como antítesis a estas cifras antes descritas, sí sería interesante mirar o analizar y reflexionar y conocer cuáles son las actividades que desde la Fundación Georgia está planteando para poder posicionar y lograr ese respeto y protección por esos derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados por la misma sociedad. Los invito a una pausa, pero cuando regresemos, aquí mucho más en Mujeres sin Filtro. De nuevo en Mujeres sin Filtro, con temas interesantes, hoy con los derechos fundamentales de las personas transgénero. Estábamos hablando antes del corte sobre las actividades interesantes que desarrolla Georgia en la Fundación Santa María. Quisiéramos conocer qué es lo que se hace, desde cuándo, hacia quién va dirigido este trabajo tan interesante. Georgia, cuéntenos. Vale. Antes de comentarle en sí las acciones que se hacen desde Santa María Fundación, quisiera traer, digamos, como una reflexión. Siempre hablamos de la discriminación por parte de la sociedad, el señalamiento de la sociedad, pero tengamos en cuenta que las personas trans hacemos parte de la sociedad. Entonces, hasta desde el discurso somos excluidas, no somos tomadas en cuenta como sociedad. Bueno, Santa María Fundación lleva 17 años trabajando, digamos, todo el tema de defensa de derechos humanos de personas trans. En ese sentido, nosotras lo que hacemos es un trabajo entre pares, que nuestras hermanas y hermanos sepan sus derechos para que puedan, digamos, exigirlos. Nosotras hacemos acompañamiento en el tema psicosocial, psicojurídico, el tema de visita en cárcel, visita en hospitales, visita en el territorio, acompañamiento a otros liderazgos trans dentro de Cali y municipios cercanos, y también acompañamos otras organizaciones en el suroccidente colombiano. Nosotras, digamos, hacemos registro, tenemos un observatorio donde registramos todas estas violaciones de derechos humanos, nos encargamos de estar pendientes de la respuesta institucional, porque esa es la gran barrera, ¿no? La respuesta institucional, que hasta ahora es facha y vacía, siempre es, no sabemos, tenemos que sensibilizar. En el tema de la policía, la violencia policial, estamos sensibilizando, yo tengo 35 años y tengo compañeras mayores que me cuentan que la violencia es lo mismo, solo ha evolucionado las diferentes maneras en que nos violentan. El tema de salud, de las barreras que se presentan, porque dicen que nosotras nos ponemos sustancias extrañas, que nosotras no vamos al médico, que nos automedicamos, pero si cuando intentamos acceder no podemos. Desde el portero que dice, señor, usted no puede entrar aquí. A mí me tocó una vez, me dijeron, usted sí tiene cómo pagar una consulta. Entonces, desde el portero, la barrera, entonces es difícil que nuestras compañeras lleguen. Y más, como tú lo decías ahora, en el ejercicio del trabajo sexual. Nuestras dinámicas son totalmente, y nos da miedo ir a una institución del Estado. Entonces, eso es lo que hacemos acá, ese acompañamiento entre pares, y nos retroalimentamos día a día del conocimiento, del bagaje, de la vivencia de nuestra hermana trans y hermano trans, y el que podemos nosotras facilitarles y que
tengan herramientas, porque así como yo en un momento fui trabajadora sexual de calle, soy estilista, ahora estoy en la organización y tengo otra manera, digamos, de tener ese sustento, pero no me olvido de todo lo que he vivido y que el trabajo sexual es legal en Colombia, pero no hay garantías de cómo ejercerlo. No está reglamentada las garantías. ¿Por qué? Porque el Estado no le interesa reglamentar eso para personas que no se enfocan o se salen de eso binario que tienen estipulado. Entonces la invitación es las personas trans que están viendo este programa, pues se acerquen a Santa María Fundación y desde acá tendremos un acompañamiento integral. No somos la garante del derecho, pero sí hacemos todo lo posible porque ese derecho sea restituido. Pues qué bien esa invitación, Georgia, que usted hace sobre su fundación para todas las personas transgénero y cualquier otra persona que quiera conocer de estos procesos. Profesora Luz Ángela, ¿hará falta de pronto, aparte de mejorar, modificar, complementar la normatividad aplicable, cambiar los patrones sin duda culturales que tenemos en la sociedad para que reconozcamos a estas personas como parte, como bien lo dijo Georgia hace unos minutos, de la sociedad, porque sin duda hacen parte de la sociedad en general? Además de esto, ¿será conveniente de pronto otorgar una serie de prerrogativas diferentes o en mayor proporción a otros grupos minoritarios como indígenas o afros que de pronto puede ser que no tengan la misma discriminación, profesora? Bueno, yo creo que estamos frente a un reto enorme como sociedad, como país también, incluso en términos regionales. Ya lo advertía la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales del año pasado en una investigación en donde terminaron concluyendo que a pesar de la normatividad internacional para garantizar los derechos humanos de la población LGTBI, no han disminuido ni la violencia por prejuicio, ni las vulneraciones de manera específica a todas las personas de esta población. Entonces, pues eso nos está hablando de que no basta con la jurisprudencia, no basta con el marco jurídico legal nacional e internacional, sino que es un esfuerzo que hay que hacer de manera mancomunada. Nosotros tenemos acá en el país, para no irnos más lejos, ejemplos alarmantes frente a la difícil situación que hay frente al reconocimiento, simplemente al reconocimiento. Y es, por ejemplo, cuando estamos hablando de tener una cátedra sobre derechos sexuales y reproductivos en los colegios, todas las limitantes que hay, la negativa que hay en el entramado social simplemente para conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos desde jóvenes, toda la negativa que hay a reconocer y respetar los derechos que tienen las personas en función de las identidades, en función de sus arraigos, incluso territoriales o históricos, como la población afrodescendiente o indígena, a pesar de que la Constitución política protege de manera especial estos derechos y estas existencias, esas identidades, pues es un reto que todavía sin duda tiene muchos obstáculos que superar. Y yo creo que eso pasa por la manera de relacionarnos, por la manera de comunicarnos. Yo ya lo decía ahora, ni siquiera en el lenguaje. Todavía tenemos unas formas discursivas y unas formas de relacionarnos que siguen siendo masculinas, que siguen siendo heteronormativas, que siguen siendo trans-excluyentes, que siguen siendo expresión de discriminación múltiple contra las personas que se salen del molde. Y eso pues definitivamente es un factor que hay que empezar a trabajar. Y yo creo que en ese sentido los entes territoriales y las administraciones municipales y departamentales de manera específica tienen una responsabilidad muy grande en materia de política pública. Está en mora una política pública LGTBIQ+, que se fortalezca y que realmente atienda a estas necesidades que son históricas. Tenemos en deuda también el fortalecimiento de la política pública de las mujeres, en donde se reconozca también las vulneraciones
focalizadas que han sufrido toda la población LGTBIQ+, además de las mujeres en el marco del conflicto armado, y tenemos una realidad social en materia de acceso a derechos y de derecho a la vida, pero también de acceso a una salud que sea integral, pues que sigue patologizando, porque hay muchos profesionales de la salud y muchos funcionarios y funcionarias públicas que todavía siguen percibiendo en su fuero íntimo que las personas que son personas trans a lo mejor tienen alguna disfunción psicológica o alguna condición patologizante. Entonces, definitivamente es algo que se tiene que trabajar en el plano cultural y en donde los entes territoriales tienen un reto enorme y una responsabilidad y un compromiso que la ciudadanía, y por supuesto la ciudadanía incluye a la población trans, pues estamos esperando y creo que se está movilizando a través de las instancias de participación y de todas las acciones que se vienen gestionando desde las organizaciones sociales y las ONGs que han agrupado y que han abanderado esta lucha, como Santa María Fundación, entre otras, que hacen un trabajo fundamental, porque además son las llamadas a defender los derechos de la población trans, pues es la población trans, ¿sí? Y las llamadas a tener la batuta frente a cómo, cuándo y de qué manera, pues también deben ser hechas. Pues interesantes reflexiones, profesora Luz Ángela. Es evidente, es un hecho cierto, la clara discriminación histórica de los derechos fundamentales, sociales y humanos en contra pues de la población trans. Y por supuesto que hace falta una normatividad aplicable interesante, un ejercicio legítimo y efectivo por parte del Congreso de la República. Tenemos jurisprudencia, pero sigue faltando esa normatividad que imponga, por supuesto, estos deberes y esas obligaciones por parte del Estado en la protección, por supuesto, de esta población minoritaria que, como se dijo inicialmente, están en una condición de debilidad manifiesta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Georgia, la felicito por ese trabajo tan interesante que están haciendo desde la Fundación Santa María. Me encantó tenerla aquí en este espacio. Y de igual manera usted también, profesora Luz Ángela, por ayudarnos a enriquecer, por supuesto, esta reflexión para nosotros, para los televidentes. Y ustedes tampoco se pueden quedar atrás porque siempre, siempre y cada vez más están en sintonía con este programa Mujeres Sin Filtro. Por eso los invitamos a que siempre participen y nos escriban a través del @canal Univalle TV, porque sus opiniones importan. Ustedes opinen, nosotros ponemos el espacio, dejamos a las invitadas, hacemos un debate y una reflexión bien enriquecedora. Nos vemos en una próxima oportunidad.